Número 1. El Poltergeist de Asturias, España. Imagina vivir en un pequeño pueblo de España, en una región apartada y tranquila, donde la vida parece ir a su ritmo. Rayán, Asturias, es un lugar lleno de historia y misterio. En 1915, la familia Bayón se encontraba celebrando la llegada de su primer hijo, Juan, sin imaginar que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo comenzó con pequeños ruidos extraños en la casa, una sensación de frío inexplicable, y lo que parecía ser una cuna que se mecía sola. Al principio pensaron que era producto del estrés postparto, o alguna superstición rural, pero a medida que pasaban las noches, los ruidos se intensificaron, y una fuerza invisible comenzó a hacerle daño a quienes se acercaban. Las puertas se cerraban con violencia, los muebles se movían sin motivo, y el llanto de un bebé resonaba en las paredes, aunque Juan jamás lloraba de esa manera. Los gritos y los pasos, siempre al borde de lo inaudible, aterraban a la familia. Intentaron de todo, rezos, amuletos, pero nada parecía detener lo que les acechaba. ¿Qué clase de fuerza podría tener tal poder? Nadie lo sabía. Hasta que un día, la Guardia Civil llegó para investigar los extraños sucesos, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Muebles flotando, figuras espectrales y una energía opresiva que parecía no tener fin. Finalmente, un sacerdote realizó una misa en la casa, con la esperanza de expulsar el mal que había poseído la familia Bayón. Después de la misa, los fenómenos cesaron, pero el recuerdo del primer caso oficial de poltergeist en España nunca fue olvidado. ¿Qué era aquello que había aterrorizado a toda una familia y a la misma Guardia Civil? Tal vez nunca lo sepamos. Número 2. El chupacabras en Jaén, España. Avanzamos al año 2022, en la región de Jaén, donde los habitantes comenzaron a hablar de extraños ataques a sus animales. Perros, gatos y caballos aparecían muertos, pero lo peor de todo era la forma en que los cuerpos eran encontrados, desangrados, sin una gota de sangre en sus venas y con marcas extrañas en sus cuellos. Muchos creyeron que era el regreso del chupacabras, una criatura mitológica que ha aterrorizado a toda Latinoamérica y España durante décadas. ¿Quién o qué podría hacer semejante barbaridad? Las investigaciones de la policía no arrojaron respuestas. No había huellas ni señales que pudieran rastrear al responsable. Algunos habitantes dijeron haber visto sombras extrañas en las noches. Otras personas mencionaron haber oído un chillido penetrante antes de que las criaturas caían muertas. Y a pesar de la avanzada tecnología de la policía, el chupacabras logró escapar una vez más, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio. Número 3. Ochate, el pueblo maldito de Burgos, España. Ahora viajamos al norte de España, en Burgos, donde se encuentra un lugar que nadie se atreve a visitar después del atardecer. Ochate. Este pueblo abandonado desde 1936 ha sido el centro de incontables leyendas, y muchos aseguran que está maldito. Los visitantes han reportado voces inexplicables que los llaman desde las ruinas, figuras fantasmales que cruzan el horizonte, y una sensación de que siempre hay algo o alguien observando desde la penumbra. En los últimos años, algunos viajeros intrépidos decidieron pasar la noche en el pueblo con la esperanza de presenciar lo paranormal. Sin embargo, pocos regresaron. Los que lo hicieron hablaron de una sensación de frío extremo, de puertas que se cerraban solas y de susurros que helaban el alma. Los avistamientos y las presencias inquietantes solo parecen intensificarse con el paso del tiempo. ¿Qué ocurrió en Ochate en 1936? ¿Y por qué el pueblo sigue siendo un lugar temido por todos? Número 4. La Isla de las Muñecas, Ciudad de México. Nos trasladamos ahora a uno de los lugares más terroríficos de México, la famosa Isla de las Muñecas. Ubicada en los canales de Xochimilco, la isla está cubierta de muñecas colgadas de los árboles, unas con caras rotas, otras con ojos que parecen seguirte. La historia detrás de este espeluznante lugar es aún más aterradora. Julián Santana, un hombre que vivía en la isla, comenzó a colgar las muñecas para ahuyentar el espíritu de una niña que, según él, había muerto ahogada en el agua.
pero lo que comenzó como un acto de devoción se transformó en una obsesión. Durante años, recolectó muñecas y cada vez que colgaba una nueva, sentía que la presencia de la niña desaparecía un poco más. Pero un día, Julián fue encontrado muerto en la isla, en el mismo lugar donde había visto por última vez a la niña. Nadie sabe lo que realmente ocurrió, pero los visitantes aseguran que todavía se puede sentir la presencia de la niña y de Julián en la isla. Muchos aseguran haber escuchado risas fantasmales y voces lejanas, y algunos, los más valientes, afirman que las muñecas parecen moverse solas por la noche. Hoy, la isla se ha convertido en una atracción turística, pero ¿realmente estamos preparados para enfrentar lo que se esconde en su oscuridad? Número 5. El niño fantasma del Paseo Méndez, Tamaulipas, México. Y para terminar, viajamos a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, México, donde una leyenda urbana ha atormentado a los habitantes durante generaciones. En el Paseo Méndez, un niño fantasma aparece cada noche a altas horas de la madrugada. Los testigos afirman haberlo visto, caminando solo, como si estuviera perdido. Cuando intentan acercarse, el niño desaparece en la oscuridad. Algunos dicen que se trata del espíritu de un niño que murió en un accidente. Otros creen que es un alma atrapada entre dos mundos. Sea cual sea la verdad, el Paseo Méndez sigue siendo un lugar aterrador para quienes se atreven a caminar por allí por la noche. Ahora que conoces estas historias, te pregunto, ¿te atreverías a visitar estos lugares? ¿A enfrentarte a esos seres y espíritus que aún habitan las sombras? O tal vez ya han comenzado a seguirte. El miedo es una sensación que no se puede borrar tan fácilmente. Quizá la próxima vez que salgas de noche, escucharás pasos detrás de ti, o tal vez sentirás una presencia que te observa. ¿Quién sabe? Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos aterradores. ¿Te atreves a enfrentarte a lo desconocido? Déjame tu opinión en los comentarios, y si tienes una historia escalofriante, compártela con nosotros. Quizás sea la siguiente en ser contada aquí, donde el terror nunca se detiene.